Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a este taller eh, práctico 1. Soy Juan Carlos Soto, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la modalidad a distancia. Estoy cursando el cuarto ciclo en la carrera de Derecho. Voy a darles un pequeño información de la guía del estudiante en el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En una pequeña introducción, una de las funciones sustantivas de la educación superior es desarrollar vinculación con la colectividad. Por ello, el grupo de investigación, estudios sobre constitucionalismo latinoamericano y derechos humanos, en siglas ECLADH, ha planteado el proyecto de vinculación denominado Garantía de los Derechos Digitales de la Sociedad de la Información para la carrera de modalidad a distancia. El grupo de investigación ECLADH se encuentra reconocido dentro del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UTPL, el cual se orienta al desarrollo y difusión sobre temas relacionados con el ámbito constitucional y de derechos humanos en las sociedades latinoamericanas. Generar programas y proyectos de investigación sobre el constitucionalismo y derechos humanos en América Latina. Promover la educación formal y popular a partir de los rendimientos académicos y democráticos de los estudios sobre el constitucionalismo y los derechos humanos. Para dar cumplimiento a los objetivos del grupo de investigación, se ha formulado el proyecto de vinculación, cuyo proceso conlleva a llevar a cabo actividades teóricas y prácticas por parte de los estudiantes para ejecutar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales en la sociedad de la información. El mismo que se encuentra legalizado y registrado en la Dirección de Vinculación de la UTPL y forma parte del programa Fortalecimiento de las Capacidades Personales y Sociales para el Desarrollo de Ciudadanía. El objeto general del proyecto de vinculación es promover el respeto de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información mediante talleres de capacitación. Como objetos específicos se han planteado analizar la normativa jurídica nacional e internacional sobre los derechos digitales de los jóvenes y las problemáticas o riesgos que se desprenden del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Capacitar sobre el uso y manejo adecuado, seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad en general, mediante la ejecución de talleres formativos y de capacitación. Es necesario comprender que las actividades a ejecutarse en este proyecto se están desarrollando como parte de la asignatura Práctico 1. Dentro de lo cual voy a dar una pequeña introducción en el taller de capacitación en línea número 1. Queridos amigos, en el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello, se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, los cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe conocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas
y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes del Ecuador. ¿Cuáles son los beneficiarios? Este taller está dirigido para los jóvenes de 18 a 29 años del Ecuador. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Con la ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información en el Ecuador. El objetivo de este taller: capacitar a la colectividad la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante un taller. Conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. Muy bien, ahora les invito a revisar la metodología que vamos a utilizar para cumplir los objetos planteados. Derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Dentro de la normativa, los derechos digitales son atribuciones y facultades inherentes a nuestra persona que permiten el acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación de forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo. Estos derechos son de gran importancia en la actualidad, puesto que la digitalización de la información y la era de las TICs propiamente presentan la posibilidad de vulneraciones a la integridad, seguridad personal y la vida. Dentro de esto tenemos los cuerpos normativos, lo que es la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y el Código Integral Penal del 2014. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos y la era digital. Entre ellos tenemos derecho a la privacidad, derecho al acceso a la comunicación, que es el Internet, derecho a la privacidad, derecho a la libertad de expresión. El artículo 17, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad de la comunicación y al efecto garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Facilitar la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma ilimitada. El capítulo 6, Derecho de la Libertad, del artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Dentro de los derechos digitales del Código Orgánico Integral Penal, COIP, está los delitos de explotación. En el artículo 103, pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos
o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Dentro del artículo 104, comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornográfico de niños, niñas y adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. El artículo 154, intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezcan verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 154, numeral 1, instigación al suicidio. Será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dirija, mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente, a una persona a que se provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. También están las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el artículo 159, contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Será sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días la persona que hiera, lesione o golpea a la mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas por un lapso no mayor a 3 días. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Dentro del delito contra los delitos de la integridad sexual y reproductiva está el artículo 166, que es el acoso sexual, en cual nos dice, la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de educación o de la salud, personal responsable de la atención y cuidado del paciente, o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva. El artículo 168, distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes. La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños y adolescentes material pornográfico será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 169 nos dice corrupción de niñas, niños y adolescentes. La persona que incite, conduzca o permite la entrada de niños, niños y adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Abuso sexual. El artículo 170. La persona que, en contra de voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma o otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El artículo 173, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos.
La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con la finalidad sexual o erótica, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 171, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, mediante el cual el secuestro o rapto de niños, niñas y adolescentes, las redes de prostitución y tratas de blancas oferten servicios sexuales mediante las páginas web. 178, violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 179, revelación de secreto. La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona o lo releve, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. El artículo 182, la calumnia. Está el artículo 186, la estafa. El artículo 190, apropiación fraudulenta por medios electrónicos. En el artículo 191, reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. El artículo 192, intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. Artículo 193, reemplazo la identificación de terminales móviles. En el artículo 194, comercialización ilícita de terminales móviles. El artículo 195, infraestructura ilícita. El artículo 108, actos lesivos a los derechos del autor. El artículo 211, supresión, alteración, identificación y estado civil, dentro de los cuales están los delitos con la periodicidad de los activos de los sistemas de información y comunicación. El artículo 229, revelación ilegal de base de datos, interceptación ilegal de datos, el artículo 230, el artículo 231, transferencia electrónica de activo patrimonial, el artículo 232, ataque a la integridad del sistema informáticos, el artículo 233, delitos contra la información pública reservada legalmente, el artículo 234, acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. El artículo 234, numeral 1, falsificación informática. Conclusiones. En virtud del expuesto, se deben perfeccionar las medidas que permitan una mayor protección de los derechos. El Estado ecuatoriano, como garante de los derechos constitucionales de sus habitantes, debe velar porque se proteja estos derechos personales reconocidos en la Constitución del 2008. Derecho que, por ser de naturaleza compleja en base a su falta de desarrollo normativo y continuo progreso, debe ser garantizado a través del desarrollo de políticas de gobiernos centrales y locales que fomenten los principios del estándar que configuran un sistema preventivo de protección de datos personales que ampare a usuarios de servicios. El conocimiento de derechos permite libertad de acción a la acusación en el caso de vulneraciones. Estimados, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido este taller para tener conocimiento sobre los derechos y los cuerpos normativos, lo que es la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y el Código Integral Penal. Muchísimas gracias, compañeros. Voy a esperar un momentito para hacer una capturita de pantalla, por favor. Muchas gracias con todos.